Evangelio de hoy jueves 20 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Marcos, se nos presenta un momento fundamental en la vida pública de Jesús: la confesión de Pedro y la primera predicción de la pasión. Jesús lleva a sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, un lugar apartado, lejos del bullicio, para hacerles una pregunta esencial sobre su identidad. Este detalle nos invita a reflexionar sobre la importancia de alejarnos del ruido cotidiano, para encontrarnos con las preguntas más profundas de nuestra fe. Jesús pregunta primero: ¿Quién dice la gente que soy yo? Este interrogante refleja la preocupación por la percepción que las multitudes tienen de él. Los discípulos le informan que algunos lo consideran Juan el Bautista, otros Elías, y otros más, algún profeta. La diversidad de respuestas muestra la confusión que había entre la gente y cómo, a pesar de los signos y las enseñanzas de Jesús, muchos todavía no entendían su verdadera identidad. Esta primera parte del diálogo nos interpela personalmente. ¿Quién dice la sociedad que es Jesús hoy? ¿Cómo lo representan los medios, la cultura, o las conversaciones cotidianas? Vemos que, como en aquel tiempo, pueden existir muchas ideas superficiales o distorsionadas sobre él. Pero la verdadera pregunta que cambia vidas es la que Jesús plantea a continuación. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y responde con valentía: Tú eres el Mesías. Esta confesión es un punto de inflexión. Pedro reconoce que Jesús no es solo un profeta más. Él es el enviado de Dios, el Salvador esperado. Esta declaración surge no solo de lo que ha oído, sino de la experiencia personal de caminar con Jesús, de ver sus obras y escuchar sus palabras. La fe verdadera nace del encuentro personal con Cristo, no solo de lo que otros dicen. Sin embargo, lo sorprendente del relato es que, tras la confesión de Pedro, Jesús les ordena que no hablen de ello a nadie. Esto puede parecer contradictorio, pero revela la preocupación de Jesús por evitar malentendidos sobre su mesianismo. Él no vino a ser un líder político o un conquistador según las expectativas humanas, sino a ser el siervo sufriente que redime desde la cruz. Jesús empieza entonces a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los líderes religiosos, ser condenado a muerte y resucitar al 3er día. Esta revelación desconcierta a los discípulos,
¿Cómo puede el Mesías ser derrotado y morir? Pedro, que antes confesaba con fe, ahora se convierte en obstáculo. Lleva a Jesús aparte y comienza a reprenderlo. La idea de un Mesías sufriente le resulta inaceptable. La reacción de Pedro refleja una tensión que también podemos experimentar en nuestra vida de fe. Queremos seguir a un Cristo glorioso, que nos libere del sufrimiento. Pero nos cuesta aceptar a un Cristo crucificado, que nos invita a cargar con la cruz. Nos identificamos con Pedro cuando deseamos que el camino de la fe sea cómodo y libre de dificultades. La respuesta de Jesús es contundente. Apártate de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esta reprensión es fuerte porque Pedro, sin querer, está tentando a Jesús para que se desvíe de su misión. El camino de Dios pasa por la cruz, por la entrega total. Algo que escandaliza la lógica humana. Esta confrontación nos invita a revisar nuestros propios pensamientos y deseos. ¿Pensamos como Dios o como los hombres? ¿Aceptamos un cristianismo que implica sacrificio y renuncia? ¿O buscamos uno que se acomode a nuestras preferencias? Seguir a Jesús implica un cambio radical de mentalidad, un convertirse constante. La cruz, que para el mundo es símbolo de fracaso, es para nosotros los cristianos el signo máximo de amor y entrega. Jesús no huye del sufrimiento, sino que lo abraza para dar vida. Nos enseña que no hay verdadera resurrección sin pasar antes por la pasión. Es natural que, como Pedro, queramos evitar el dolor. Pero el Evangelio nos muestra que el sufrimiento, vivido con sentido y en unión con Cristo, puede transformarse en camino de redención y esperanza. No se trata de buscar el dolor, sino de asumir con fe las cruces que la vida presenta. Jesús no solo anuncia su pasión, habla también de su resurrección. Esto es fundamental. La cruz no es la última palabra. Después del Viernes Santo viene el Domingo de Gloria. En nuestra vida, las pruebas y dificultades pueden ser muy duras. Pero si las vivimos con Jesús, tienen un sentido pascual. Muerte y vida, dolor y alegría se entrelazan en el misterio de la fe. Esta enseñanza también nos desafía a acompañar a los que sufren. ¿Somos capaces de estar junto a quienes llevan cruces pesados? La compasión nos hace cercanos al dolor ajeno y nos convierte en signos del amor de Dios en medio del sufrimiento del mundo. Al reprender a Pedro, Jesús nos invita a no ser obstáculo para otros en su camino de fe. A veces, con nuestras palabras o actitudes, podemos ser tropiezos para quienes intentan seguir a Cristo. Estamos llamados a ser puentes que acercan a los demás a Dios, no piedras que los hagan caer. Esta escena nos invita también a la humildad. Pedro, a pesar de sus buenas intenciones, se equivoca. Todos podemos errar en nuestra comprensión de la fe. Por eso es necesario escuchar a Jesús con el corazón abierto, dejándonos corregir y guiar por Él. El camino del disciplinado no es sencillo. Implica renuncias, incomprensiones, e incluso persecuciones. Pero también está lleno de gracia, de sentido y de la alegría que nace de saberse en las manos de Dios. La verdadera felicidad no se encuentra impidiendo el sacrificio, sino entregando la vida por amor, como lo hizo Jesús. Este pasaje nos recuerda la importancia de la oración para comprender la voluntad de Dios. Solo en el diálogo íntimo con el Padre, como hacía Jesús, podemos recibir la fuerza para aceptar y abrazar la cruz. Orar nos ayuda a discernir y a no dejarnos llevar solo por criterios humanos.
También es un llamado a la perseverancia. Pedro falló aquí, pero después, fortalecido por la resurrección y el Espíritu Santo, fue capaz de dar su vida por Cristo. Nuestros errores no tienen la última palabra. Dios siempre nos da nuevas oportunidades para crecer en fe y amor. Marcos es una invitación a responder personalmente a la pregunta de Jesús. ¿Y tú, quién dices que soy yo? No basta repetir lo que otros dicen. Se trata de confesar con la vida que Jesús es el Señor, siguiendo sus pasos y abrazando su proyecto de amor. Este camino implica confrontar nuestras falsas imágenes de Dios. A veces esperamos un Cristo que cumpla nuestros deseos, y nos frustre descubrir que su camino pasa por la cruz. Pero solo dejándonos sorprender por la lógica de Dios, encontramos la verdadera libertad. Seguir a Jesús es una aventura exigente pero hermosa. Él no promete facilidades, pero sí su presencia constante. Nos acompaña en cada paso, especialmente en los momentos de prueba. Abrazar la cruz con Él es caminar hacia la vida plena. La enseñanza de este pasaje no se limita a la relación personal con Cristo, sino que también se extiende a la comunidad. Jesús no camina solo, va acompañado de sus discípulos. Y la pregunta que les plantea no es solo individual, sino comunitaria. La fe cristiana se vive en comunidad, en la iglesia, donde juntos buscamos responder quién es Jesús para nosotros hoy. En este sentido, la confesión de Pedro es también la confesión de la Iglesia, que reconoce a Cristo como su centro y fundamento. Sin embargo, esta fe confesada debe traducirse en obras concretas. No basta con decir tú eres el Mesías. Si nuestras acciones contradicen esa declaración, la fe verdadera se manifiesta en el seguimiento diario, en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos para vivir según el Evangelio. Confesar a Jesús como el Mesías implica acoger su estilo de vida, marcado por el servicio, la humildad y la entrega. El rechazo inicial de Pedro ante el anuncio de la pasión nos muestra lo difícil que es aceptar un Mesías sufriente. Nos confronta con la tentación de buscar un cristianismo cómodo, que evite las exigencias del amor sacrificado. Pero Jesús deja claro que su camino no es el de la gloria humana, sino el de la cruz. Esta es una lección que necesitamos asimilar una y otra vez, porque nos cuesta entender que la verdadera grandeza está en dar la vida por los demás. Además, la reprensión de Jesús a Pedro, llamándolo Satanás, nos recuerda que incluso con buenas intenciones podemos apartarnos del plan de Dios. Pedro quería proteger a Jesús, evitarle el sufrimiento. Pero en ese deseo se ocultaba la tentación de desviar a Cristo de su misión salvadora. Esto nos invita a examinar nuestras intenciones. ¿Buscamos de verdad hacer la voluntad de Dios o, sin darnos cuenta, queremos que Él se adapte a nuestros planos? La diferencia entre los pensamientos de Dios y los del hombre es abismal. Nosotros tendemos a buscar el éxito, el reconocimiento y la comodidad, mientras que Dios nos muestra un camino de amor, que pasa por la donación total de uno mismo. La cruz, que para la lógica humana es signo de fracaso, para Dios es el trono desde donde reina el amor verdadero. Esto nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Aceptar la cruz no significa resignación pasiva ante las dificultades, sino asumir con fe activa y amorosa las pruebas que la vida presenta. Jesús no se quedó lamentándose de lo que iba a sufrir, sino que lo enfrentó con valentía y libertad, por amor a nosotros. Así también estamos llamados a vivir nuestras propias cruces,
con esperanza, sabiendo que no estamos solos. Y que Dios saca bien incluso de las situaciones más dolorosas. La resurrección que Jesús anuncia no es un simple final feliz, sino la confirmación de que el amor es más fuerte que la muerte. Esta es la esperanza que sostiene al cristiano en medio de las tribulaciones. Saber que después de la cruz viene la vida nueva nos da fuerza. Para no rendirnos, para seguir luchando por el bien aunque cueste. Este pasaje también nos invita a revisar nuestras expectativas sobre Dios. A veces esperamos que Él actúe según nuestros esquemas, que solucione nuestros problemas de forma inmediata, o que nos evite el dolor. Pero Dios, en su sabiduría, obra de maneras que a menudo no comprendemos. La fe implica confiar en Él incluso cuando no entendemos sus caminos. Pedro nos enseña, además, que la fe es un camino. Puede haber momentos de lucidez, como cuando confiesa que Jesús es el Mesías, y momentos de confusión, como cuando rechaza la cruz. Lo importante es no desanimarse ante las caídas. Jesús no abandona a Pedro por su error. Al contrario, lo sigue formando y, más adelante, lo convertirá en la roca de su iglesia. Así también nosotros, con nuestras incoherencias y limitaciones, somos amados y llamados por Dios. Esta historia también resalta la importancia de la escucha. Pedro se apresura a hablar y reprender a Jesús, pero no ha terminado de escuchar lo que él quiere decir. En nuestra vida espiritual, es fundamental aprender a escuchar a Dios antes de actuar o juzgar. La oración y la meditación de la palabra nos ayudan a sintonizar con su voluntad. La reacción de Pedro muestra cómo el miedo puede nublar la fe. El temor al sufrimiento, al rechazo y a la incomprensión es real. Pero Jesús nos invita a no dejarnos dominar por el miedo. Él mismo enfrentó la cruz con temor, pero lo superó confiando plenamente en el Padre. Esta confianza es la que nos sostiene cuando las pruebas parecen superarnos. Jesús, al predecir su pasión, no busca asustar a sus discípulos, sino prepararlos. Nos enseña que la fe no nos exime de las dificultades, pero sí nos da una nueva forma de afrontarlas. Saber que Dios está con nosotros en el dolor cambia nuestra perspectiva y nos llena de esperanza. El amor de Jesús, manifestado en la entrega total de su vida, no es solo un acontecimiento pasado, sino una realidad viva que nos interpela hoy. Él sigue invitándonos a caminar tras sus huellas, a entrar en la dinámica del amor que se da sin medida. Cada vez que contemplamos la cruz, no vemos solo el dolor, sino la expresión más pura de un amor que no calcula, que no pone condiciones, que se entrega hasta las últimas consecuencias. Esta entrega radical nos desafía a revisar la calidad de nuestro amor. ¿Estamos dispuestos a amar así? ¿A dar sin esperar siempre algo a cambio? Seguir a Jesús no se trata solo de creer en ciertas verdades, sino de amar como Él amó. Esa es la medida del verdadero discípulo. No se trata de buscar la cruz por la cruz misma, sino de amar tanto que, si amar implica sacrificio, estemos dispuestos a asumirlo. A lo largo del Evangelio, vemos que el camino de la cruz es, en realidad, el camino de la verdadera libertad. El mundo nos dice que la libertad es hacer lo que queremos, evitar el sufrimiento y buscar siempre lo más cómodo. Pero Jesús nos muestra otra libertad, la que se experimenta al entregarse por amor, al vivir sin estar atados al egoísmo ni al miedo. Quien se da por los demás descubre una alegría que el egoísmo nunca podrá ofrecer.
Pedro representa también la lucha interior que todos vivimos. Por un lado, quiere seguir a Jesús, confía en Él, lo ama. Pero por otro, le cuesta aceptar lo que ese seguimiento implica. Esta tensión entre el deseo de fidelidad y la resistencia al sacrificio es parte de nuestro camino espiritual. No debemos desanimarnos por ello, sino poner nuestras luchas en las manos de Dios, que nos comprende y nos fortalece. La reprensión que Jesús dirige a Pedro, aunque dura, tiene un propósito formativo. Jesús no lo rechaza, lo corrige para que entienda que el camino del discípulo no puede basarse en criterios humanos de poder y éxito. A veces, Dios también nos confronta, a través de las dificultades o de las palabras de otros. Escuchar estas correcciones con humildad nos ayuda a crecer en la fe. Aceptar la cruz es, en muchos casos, aceptar nuestra realidad. Con sus luces y sombras, con sus alegrías y sufrimientos. No significa conformismo, sino vivir cada circunstancia con fe, preguntándonos: ¿cómo puedo amar más en medio de esta situación? Esta actitud transforma la vida cotidiana y le da un sentido nuevo a lo que antes parecía solo un obstáculo o una carga. Jesús nos enseña que no hay verdadero amor sin sacrificio. En un mundo que promueve la gratificación inmediata y la evasión del dolor, su mensaje puede resultar incómodo. Pero solo quien ha amado de verdad sabe que amar implica, a veces, renunciar a uno mismo, perdonar cuando cuesta. Ser paciente cuando quisiéramos explotar, servir cuando preferiríamos ser servidos. En esta escena, la mención de la resurrección no es un simple agregado. Es el núcleo de la esperanza cristiana. Aceptar la cruz sin la esperanza de la resurrección sería masoquismo. Pero Jesús nos muestra que el dolor, asumido con amor, no tiene la última palabra. Esta certeza nos sostiene en los momentos difíciles. Después de cada cruz, si la vivimos con Él, hay una resurrección. El Evangelio nos invita también a ser testigos de este mensaje en medio del mundo. No podemos quedarnos solo con una fe que consuele nuestro corazón, estamos llamados a ser luz para otros. Especialmente para los que viven situaciones de sufrimiento. ¿Cómo acompañamos a quienes llevan cruces pesadas? Sabemos estar cerca sin juzgar, sin dar consejos rápidos. ¿Solo con la presencia que ama y sostiene? Jesús, al predecir su pasión, no solo habla de sí mismo. Está mostrando el camino que también sus discípulos deberán recorrer. Seguirlo implica aprender a perder para ganar. A morir a uno mismo para vivir de verdad. Esta paradoja está en el corazón del cristianismo. Quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien la perderá por amor la encontrará. Pedro, a pesar de su error, no deja de ser el elegido para liderar la comunidad cristiana. Esto nos consuela y nos llena de esperanza. Dios no elige a los perfectos. Llama a personas reales, con miedos y contradicciones, pero con un corazón dispuesto a aprender. Lo importante no es no fallar nunca, sino dejarse transformar por la mirada de Jesús, que no se cansa de levantarnos cuando caigamos. Este pasaje nos también llama a la vigilancia interior. A veces, como Pedro, podemos pensar que estamos haciendo lo correcto. Pero en realidad estamos siendo obstáculo para los planos de Dios. Por eso es importante cultivar la oración y la humildad. Para discernir si nuestras acciones nacen del amor o de un deseo inconsciente de controlar las cosas a nuestra manera. La pregunta de Jesús sigue resonando en nuestros días. ¿Y tú, quién dice que soy yo? Esta no es una pregunta para responder solo con palabras, sino con la vida.
¿reflejan nuestras decisiones que creemos en Él? Se nota en nuestra forma de tratar a los demás. ¿En nuestra manera de enfrentar las dificultades? La fe verdadera se ve en lo concreto, en lo cotidiano. Aceptar a un Mesías crucificado es un desafío constante. Nos gustaría que Dios solucionara nuestros problemas de forma rápida y sin dolor. Pero Él nos invita a mirar más allá. A confiar en que su amor nos sostiene incluso en lo que no entendemos. La fe es un salto de confianza. Un dejarse guiar por un Dios que, aunque a veces parezca llamar, nunca deja de caminar a nuestro lado. Contemplar este pasaje nos lleva, finalmente, a la acción de gracias. Jesús no se aferró a su condición divina, sino que se hizo uno de nosotros. Y aceptó el camino de la cruz para darnos vida. Ante tanto amor, ¿cómo no responder con generosidad? Que esta reflexión nos impulsa a seguirlo con un corazón renovado. Dispuestos a cargar nuestras cruces. Y a vivir cada día en la certeza de que, con Él, la cruz se transforma en fuente de vida y esperanza. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.